Hola, hola. Vamos a grabar ahora un ejercicio de electrostática, como se observa en la figura, en el cual se tienen dos cargas puntuales Q y se tiene los valores acá asignados de valor de la masa, de la longitud L de la cuerda, que es esta acá, y la distancia X que hay entre las cargas puntuales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar el valor de las cargas Q, determinar el valor de la carga Q, lo ponemos así acá, determinar el valor de la carga Q. Entonces, vamos a empezar, primero que todo, sabiendo que es una situación en la cual las cargas experimentan, se les ejercen fuerzas, fuerza de origen gravitatorio, fuerza de origen eléctrico, y están en equilibrio, el sistema está estático, aceleración cero, por lo cual lo que vamos a hacer es representar primero que todo las fuerzas que se ejercen sobre el sistema, en este caso sobre cada esfera, y haremos el análisis del esquema vectorial. Tenemos acá que estas cargas son positivas, ¿no? Estas cargas son positivas, por lo cual sabemos que positivo y positivo, cargas de igual signo, se repelen. Entonces, tenemos acá la representación, lo podemos llamar Q1 y Q2, asumiendo que Q1 y Q2 son iguales, Q igual Q. Entonces, en este caso tenemos un vector fuerza de origen eléctrico, horizontal hacia la derecha, que es la fuerza que ejerce la carga de la izquierda sobre la de la derecha, y por acción-reacción, tercera ley de Newton, tenemos el vector fuerza que ejerce la carga de la derecha sobre la de la izquierda. Y en este caso lo represento, lo voy a escribir así acá, fuerza de Q sobre Q, y fuerza que ejerce Q sobre Q. Sabemos que esta es la fuerza que ejerce la carga de la derecha sobre la de la izquierda, y este es el vector fuerza que ejerce la carga de la izquierda sobre el de la derecha. Entonces, continuando con la representación de las fuerzas, tenemos otra fuerza que es la fuerza con que atrae la Tierra a la masa, a la masita, a la carga puntual que tiene una masa de 10 gramos. En este caso vamos a representar esta fuerza, que es el típico y clásico llamado peso, y este otro vector vertical con sentido hacia abajo, que es el peso de la otra. El peso es el mismo porque la masa es la misma. Después tenemos los hilos, que ejercen una fuerza oblicua y hacia arriba, por lo cual tenemos acá la tensión del hilo, y tenemos acá la tensión del otro hilo. Entonces acá nos quedaron representados
la fuerza de origen gravitatorio, que es el peso vertical hacia abajo, la fuerza de origen eléctrico, horizontal hacia la derecha, hacia la izquierda, y oblicuo y hacia arriba, formando un cierto grado con la horizontal, medido acá en sentido horario, y acá antihorario, las fuerzas que ejercen las tensiones. Tenemos esta distancia X y acá bajamos una línea vertical que divide en dos triángulos para considerar los ángulos. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este otro. Bárbaro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe primero que todo trazar un sistema de ejes de referencia, que son los que nos permiten un eje vertical. Ya tenemos otro eje vertical y un eje horizontal. ¿Por qué son importantes estos ejes? Porque es lo que nos va a permitir descomponer los vectores fuerza. Entonces, a este eje le asignamos el nombre de eje X y a estos eje Y y eje X. Ahora bien, lo importante es proyectar sobre el eje Y perpendicularmente. Vamos a agarrar esta referencia acá. Proyectamos sobre el eje de las Y. Y proyectamos sobre el eje de las X. Podríamos acá en este caso borrar esta. Ya sabemos que esta X es la distancia que está marcada acá, de 5 centímetros. Entonces, podemos trazar el vector ahora componente de la tensión. Vamos a hacer así, vamos a usar otro color acá. Verde oscuro. Esta componente acá es la componente de la tensión, de esta tensión oblicua en el eje X, que es la componente de un vector, y esta es la componente de la tensión en el eje Y. Acá pasa lo mismo, trazamos la componente de la tensión en el eje de las X, y acá la componente de la tensión en el eje de las Y. De manera tal que si nosotros trazamos hacemos la proyección acá, queda una paralela a esta dirección y acá paralela a esta otra dirección del vector. De esta manera se forma un paralelogramo y se descompone en sus dos componentes cartesianas. Ahora podemos hacer un pequeño ajuste acá que es muy importante. Si nosotros estamos trazando estos vectores de acá, el vector peso, y acá también, este vector peso en módulo, que vale la pena ajustarlo, es igual a la componente de la tensión en el eje Y vertical. Entonces,
esté haciendo a escala, perfectamente a escala o no, es importantísimo que lo haga lo más próximo a la misma longitud uno que de otro. ¿Por qué causa? Porque estas fuerzas están equilibradas, son de igual módulo, de igual dirección vertical y sentidos opuestos. Lo mismo sucede para el eje X. Entonces, bien, tenemos acá la fuerza en el eje X, la fuerza de origen eléctrico en el eje X, peso de la masa, tensión T, esta es la componente de la tensión en el eje Y. Estas fuerzas son iguales en módulo, la fuerza eléctrica con la componente de la tensión, pero acá le vamos a poner tensión en X, porque esto es la componente de la tensión T, y a esta le ponemos fuerza de origen eléctrico, que también está en el eje X, que estaba explicada acá, en esta parte. Entonces, después que tenemos el esquema vectorial pronto y descompuesta las tensiones en los ejes ortogonales, perpendiculares entre sí, ahí podemos empezar a operar con los cálculos, a efectuar el análisis, después que tengamos completo el esquema vectorial, porque el esquema vectorial es el que condiciona todo nuestro proceder analítico. Podríamos plantear nosotros que el vector peso se iguala, el vector peso posee el mismo módulo y se anulan o se equilibran con la tensión en I. Entonces nos va a quedar peso, vamos a plantear con el color negro acá, nos va a quedar peso menos tensión en I igual 0, lo cual implica que peso va a ser igual a la tensión en I. Y acá armamos una ecuación para el eje vertical. Ahora armamos otra para el eje horizontal, que es, cuando observamos el eje horizontal tenemos la componente de la tensión en el eje X y la fuerza de origen eléctrico. Entonces tenemos que tensión en X, el módulo restado a la fuerza de origen electrostático, es de 0 newton, por lo cual la componente de la tensión en el eje X es igual a la componente a la fuerza, es igual el módulo a la fuerza de origen eléctrico. A esta tensión en I, a este vector acá, nosotros podemos trasladarlo para, lo voy a hacer con otro color, lo hacemos bueno, con verde mismo. A este vector, a esta componente en el eje Y, lo traslado para este otro lado del paralelogramo, manteniéndose paralela la dirección. Porque ¿qué ventaja tengo? Tengo la ventaja de que acá tenemos un triángulo rectángulo en el cual, si considero este ángulo, beta por ejemplo le llamamos, tenemos el cateto opuesto, que es el módulo de la componente de la tensión en I, y el cateto adyacente, el módulo en X. ¿Cuánto establecimos acá? ¿Cómo se determina el módulo de la tensión en el eje Y? Quedó establecido que es igual al peso, por lo tanto, acá nos va a quedar tensión, tomando esta ecuación acá, ¿no? Tomando esta.
nos queda que peso, m por g, masa por aceleración gravitatoria, es igual a el módulo de la tensión en I. Por lo tanto, la tensión en I nos queda, la masa son 10 gramos, ¿no? Debo hacer la equivalencia a kilogramos dividido entre 1000. Sabemos bien que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, por lo tanto, queda 0,010 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión en I se la puede calcular. Y nos da 0,01 por 9,8. Lo cual da 0,098. O 98 por 10 a la menos 3. 98,0 por 10 a la menos 3. Newton. Esta es la fuerza que se obtiene para el eje Y. Para el eje X planteamos tensión, la componente, esta ecuación que está acá, ¿no? La componente de la tensión en el eje X es igual a la fuerza de origen eléctrico, por lo tanto queda tensión en X es igual a la fuerza en X de origen eléctrico. Entonces tensión en X es igual a... Y acá planteamos la ley de Coulomb. No queda constante por una carga, por la otra carga, que en este caso son iguales, sobre la distancia al cuadrado. Son iguales en valor absoluto y positiva ambas. Entonces nos queda que la tensión en X es igual a la constante por Q al cuadrado, porque como son iguales, Q por Q, Q al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Podemos nosotros tomar el ángulo beta, y considerar el cateto opuesto y el cateto adyacente, lo cual eso implicaría que trabajemos con la tangente de beta. Entonces tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Por lo cual tangente de beta es igual. Físicamente el opuesto es el módulo de la tensión en I. Tensión en I, y el adyacente el módulo de la tensión en X, de la componente de la tensión en el eje X. De esta forma se observa que podemos descomponer acá, podemos despejar y nos queda tensión en X es igual módulo de tensión en I, acá, sobre la tangente del ángulo beta. Tenemos que encontrar beta, cuánto vale el ángulo beta. Si a este le llamamos alfa, nosotros tenemos esta distancia total que es 5 centímetros, o sea que de acá va hasta la mitad. O sea que son 2,5 centímetros que dividido 100 da 0,025 metros. Por una regla de 3 simple que es muy sencilla, un metro equivale a 100 centímetros, 2,5 centímetros X, dividimos entre 100, y expresamos el metro consecuencia de que nosotros estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades. Las longitudes van en metros, las masas en kilogramos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nosotros podemos calcular alfa teniendo el opuesto y la hipotenusa. Si tenemos el opuesto 0,025 metros y la hipotenusa 120 centímetros, que nos da dividido 100, 1,20 metros. Podemos plantear la función seno. Entonces venimos tranquilamente,
planteamos la función seno y nos queda que seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de alfa es el opuesto 0,025 metros sobre la hipotenusa, que es 1,20 metros. Entonces esto da que alfa es igual al inverso del seno del cociente entre 0,025 dividido, vamos a estar bien marcado acá, 1,20. 1,20 igual a 0,021. 0,021. Por lo cual alfa ponemos segunda función, seno, que aparece el inverso del seno, 0,021 igual y da 1,2 grados. 1,2 grados. Entonces, este es el ángulo alfa. El ángulo beta, dicho de otra forma, sí, sabemos que 90 grados va a ser igual a alfa más beta. Entonces, 90 grados va a ser igual a 1,2 grados más beta. Por lo cual beta va a ser igual a 90 grados menos 1,2 grados. Entonces, beta acá nos queda 88,8 grados. Si sumamos 2 da 90 y 1 más 89 y 90. Así que sí, es este el valor. Entonces, ya tenemos beta. Una vez que tenemos beta, podemos calcular la componente de la tensión en el eje X. Entonces, a la tensión, al módulo de la tensión en el eje X, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a sustituir por la expresión que se encontró. La expresión que se encontró es esta acá. Tensión en I sobre tangente de beta. Entonces, en lugar de tensión en X, el módulo de tensión en X, vamos a hacer el planteo de que, voy a escribir de vuelta igual acá, tensión en X es igual a la constante K por Q al cuadrado, porque son iguales Q por Q. Entonces, en lugar de tensión en X, sustituimos la expresión de la tensión en X. Entonces, acá nos queda tensión en I sobre tangente de beta. Va a ser igual a constante por Q al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Tensión en I ya tenemos el valor, el módulo 98,0 por 10 a la menos 3 newton sobre la tangente de beta, que beta es 88,8 grados. Igual la constante K, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por Q al cuadrado, que es nuestra incógnita, dividido la distancia entre las cargas, que la distancia entre las cargas es 5 centímetros, o sea que es 0,05 al cuadrado. Por lo cual, vamos a hacer el cociente del lado izquierdo. Entonces nos queda 98 exponente a la menos 3 dividido tangente de 88,8. Acuérdense que tiene que tener siempre una D en la pantallita acá. No puede tener ni una R ni una G. Entonces nos da 2,05 por 10 a la menos 3. 2,05
2,05 por 10 a la menos 3 es igual. Podemos acá hacer este cociente tranquilamente. Sabemos que tenemos que elevar al cuadrado la distancia, ¿no? Entonces nos queda 9 exponente a la 9 dividido 0.05 metros al cuadrado igual 3,6 por 10 a la 12. 3,6 por 10 a la 12 por Q al cuadrado. Entonces ahora lo que nos queda es despejar Q al cuadrado, que es la incógnita. Para eso venimos y queda muy sencillo porque Q al cuadrado ahora, Q al cuadrado viene dado por el cociente entre 2,05 por 10 a la menos 3 sobre 3,6 pasamos dividiendo, 3,6 por 10 a la 12. Entonces Q al cuadrado queda 2,05 exponente a la menos 3 dividido 3,6 exponente a la 12. Entonces esto nos da un valor de 5,7 por 10 a la menos 16, y que va a quedar Coulomb al cuadrado, haciendo un análisis dimensional, porque después la raíz tiene que cancelarse con el cuadrado y quedar Coulomb. En otros ejercicios dedicaremos a hacer análisis dimensional. Entonces ahora nos queda raíz de 5,7 por 10 a la menos 16, Coulomb al cuadrado. La raíz cancela el cuadrado y va a quedar Coulomb, así que Q es igual a, podemos poner acá, raíz ans igual, y nos da 2,3, bueno, nos da 23,8 por 10 a la menos 9 Coulomb. En este caso sería nanocoulombios, ¿no? Si uso el prefijo. Bárbaro. Entonces el resultado final es este acá. El valor de la carga Q de cada una de las cargas, Q1 y Q2, debe ser de 23,8 por 10 a la menos 9 coulombio para que suceda esta situación en equilibrio, donde exista 1,2 grados a ambos lados de la vertical. Y bueno, por acá termina el ejercicio, así que estamos pronto para otro.